como, como Milei que... Ahí está. Ahí vamos grabando. Sí, Bueno, señor. en un programa de digestión que tiene que ir de acuerdo a la situación, si bien tratamos de hacer entrevistas que no vayan tan atadas a la coyuntura para que uno lo pueda escuchar en todo momento, digestión siempre tiene este enfoque de ayudar a la gente de calle a tomar decisiones y hoy es difícil entender. ¿Qué pasa? Porque según quien leas y a quien escuches, te dicen que el dólar se va, guarda lo que viene, cuidado con octubre, y de repente lo ves al presidente feliz porque hizo los grandes aciertos y tenemos al gran ministro, el mejor ministro de toda la historia, y en esa situación, más la brecha, más la paridad, más las noticias del Fondo Monetario, y algo que nos pega mucho a lo que somos el interior. Todas las charlas y todos los oradores hablan desde Buenos Aires. Y nos hace falta a veces encontrar gente que sepa desde el interior que nos cuente cómo nos pega la realidad. Y ahí fui a la fuente. Alguien que escribe de economía hace mucho tiempo. Antes de que estuviera de moda la economía, él manejaba la parte de economía del diario La Voz del Interior, es periodista recontra reconocido, hoy conductor de Los Turelos, y bueno, ya con eso quemé la mitad de la presentación porque voy a tener el gusto de hablar con el periodista Juan Turelo. Juan, gracias por la entrevista con Digestión. Hola, Roberto. No, un gusto para mí porque en realidad también hay que recordarle a la audiencia que Roberto fue profesor justamente en La Voz del Interior cuando tratábamos de aprender un poco los palotes de lo que era la comunicación audiovisual porque veníamos de la prensa escrita, todo el tac, 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 tac con la máquina y bueno, la comunicación fue variando también a radio, televisión y hoy está en las redes, por supuesto. Exactamente, y vos evolucionaste eso, sos un gran multimedio con patas, diríamos, porque te vemos en todos los medios, en video, de Bueno, leerte en el diario. ya me asusta la presentación, Roberto. Bueno, Juan, espero que no nos asuste lo que viene. Vos estás en muchas reuniones de negocios con empresarios y sabés que hay un rum rum, que en algún lugar te dicen no hay con qué sostener este rum rum del dólar porque no hay plata y hay Así es. superávit. ¿Y cómo es la realidad? ¿Cómo lo ves y cómo explicas esto de los números macro bien, pero los números del mostrador pidiendo pido? Bueno, lo primero que todo, voy a comenzar con un dato que encierra varios análisis, pero se los voy a mostrar justamente a quienes nos siguen, a nuestra audiencia. Espero que se pueda ver bien. ¿Se ve bien? No, porque tenemos el fondo, Ah, el el fondo fondo está, difuso. sí, A ver si lo corrijo. Un segundito, voy a tratar de corregir eso del fondo, desenfocar mi fondo, a ver a ver cómo se ahí. ve allí mejor. Ahora va a salir, a ver, ya te digo, galería, y no se te ve, ahora se va a ver, Ahí ahora, está. Bueno, sí, espero ¿qué? que la luz sea suficiente. Esto Sí, hoy se vende prácticamente en todas las casas vinculadas al bienestar del hogar, a las ver, casas. subir un poquito más, Esto que es sí, así, que es sí, ¿qué? simplemente como un gran tubo blanco. Sí, Con... Esto hoy es una clásica almohada china, ajá, que uno la abre y la despliega y la almohada se infla. Una gran producción de los chinos que obviamente golpea a nuestra industria. Este es un dato que después vamos a analizar, pero usted vaya a una casa de justamente de ambientación o de sí, elementos para el hogar, de bienestar para el hogar y van a encontrar esto. ¿Por qué mira, traje la almohada? No solo por el tema industrial, sino porque el Observatorio Social, les voy a decir correctamente cómo es el nombre, se llama, la, quien llevó adelante la encuesta, se llama Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires, es decir, que es, dentro de todo, un organismo que tiene cierta, digamos, afirmación científica o calidad científica, un organismo, un observatorio de la UBA, es decir, de la Universidad de Buenos Aires, que dice que el 63% de los argentinos duerme mal, ah, duerme mal. Voy a traer de nuevo.
la almohada china, duerme mal. Sí. No es el problema la almohada china, aunque sí esté vinculado a la almohada china, y salen dos razones fundamentales que son la situación económica y el tema del conflicto familiar. Dejemos el tema de las cuestiones familiares para otra entrevista con Roberto y vayamos al tema económico. Justamente Roberto me preguntaba por este. Este Sí. es quizás uno de los billetes que hay que atesorar y por supuesto que hay que guardar muy bien en la casa, como hago yo, un Para billete los que están escuchando en la radio, tiene un billete de $100, cara grande, hermoso. $100 cara grande que hoy equivale en Córdoba a 132.000 pesos porque cotiza a 1.320 pesos. En Buenos Aires serían 131.000 pesos porque cotiza a 1.310. Es decir, que este billete nos quita buena parte del sueño a los argentinos, ese 63% preocupado por las cuestiones económicas, tiene sin duda y se pregunta, como lo hizo Roberto, ¿qué hago con mis ahorros o con la capacidad que tenga de consumo, de inversión, etcétera? Justamente porque hoy hay cierta, no diría inestabilidad, pero sí cierta intranquilidad en lo que tiene que ver con qué pasa con el dólar, qué pasa con las tasas de interés, qué pasa con el consumo. Roberto se preguntaba justamente por qué, si anda tan bien la macro, tenemos problemas en la micro que se reflejan en ventas raquíticas, le llamo yo, es decir, que es mes a mes lo mismo o un poquito más, nada más, problemas en el empleo, en los ingresos, la desocupación que ha comenzado a ser un problema en las familias, no solamente la que provoca el Estado nacional con la cesantía de empleados públicos o el cierre de organismos, sino también estamos viendo casos en Córdoba, por ejemplo, Mave, esta empresa mexicana que compró Aladio y hoy tiene problemas en lo que se refiere a la planta de personal, porque a lo mejor le es más barato ingresar sus productos, ya sea cocinas eh, y lavarropas, a ingresarlos Lavavajillas, desde lavarropas. Brasil, Mirá. lavarropa y ingresarlos desde Brasil. Como también tiene problemas Petroquímica Río Tercero. Ustedes dirán, ¿qué pasa con Petroquímica? Porque si hay tanto movimiento en el petróleo, bueno, porque Petroquímica tenía una empresa, una unidad de negocio que fabricaba los famosos colchones Piero, pero Ah, yo le voy a decir espuma, no es espuma, tiene un nombre sí. mucho más técnico que no recuerdo en este momento. Ese componente para los colchones hoy se trae desde China a precios realmente sorprendentes y entonces los colchones Piero no pueden con la competencia porque que está utilizando, yo le llamo espuma, ese componente que viene de China y que abarata sin duda su producto. Allí está el problema de Petroquímica Río Tercero. Y el tercer ejemplo que traigo es los famosos termos. Yo acá tengo una jarra térmica para seguir con mi mate, pero muchísimos argentinos todavía usan el termo a la hora de tomar mate, tener el agua caliente para un café o un té. En la Argentina eran los clásicos termos Lumilagro, que hoy su modelo, digamos, más económico o el más usado, no puede competir con los termos de China. ¿Por qué? Porque son mucho más baratos y tampoco puede competir con los termos premium, Ujú. estos que llegan de Sí. Estados Unidos, que son los famosos Stanley. Lumilagro intentó hacer algo muy parecido a lo que era un Stanley, pero sin duda la marca norteamericana arrasó y se impone a quien puede comprar ese termo, hoy mucho más abaratado porque se eliminaron ese tipo de impuestos o aranceles para la importación. Es decir, el dólar nos quita el sueño como método de ahorro, pero también la cotización actual nos está quitando el sueño en lo que tiene que ver cómo funciona la economía argentina con muchos problemas, con muchos impuestos y también con muchas trabas burocráticas, métodos del pasado en la comercialización, en la logística, etcétera, que hace que los productos importados, la almohada que les mostré al comienzo, los termos o simplemente una cocina sean hoy más barato que las empresas lo traigan y lo vendan en el mercado argentino que obviamente producirlo aquí. Realmente es una coyuntura muy complicada, Roberto, difícil de solucionar porque cada parte de
¿cómo le llaman? Rompecabezas, se toca una partecita y evidentemente se desacomoda el resto. Sería mejor como digamos, ¿cómo se llama este juego de, ay, no me sale el nombre, de las fichas, de un dominó? Digamos, se toca Claro, una parte y evidentemente se desacomoda el resto. En lo que tiene que ver con la cotización del dólar, que ha subido en los últimos días por dos razones fundamentales. Porque los bancos, que no les gustaba la tasa que le pagaba el Banco Central, decidieron irse al dólar, entonces el Banco Central salió a pagar, y el Tesoro Nacional, a pagar tasas más altas, 60% efectiva anual. Cuando se proyecta una inflación oficial del 25%, los economistas en líneas generales dicen que va a ser del 30%, pero estamos hablando de duplicar la inflación con las tasas que claro. hoy cobraría quienes están apostando a los bonos, a estos bonos que se llaman LECAP, y mantenerlos durante un año. Por supuesto, no sucede eso, pero es una señal de alarma porque al subir la tasa se encarece el crédito, los préstamos y evidentemente va a ser mucho más raquítico, perdón, el funcionamiento de la economía. Eso es lo que tiene que ver con la cotización del dólar y después porque el gobierno no pudo avanzar en los otros instrumentos que hagan que la almohada, que el termo o la cocina que se fabrican en la Argentina sean más baratos y puedan competir con los chinos o con el producto de cualquier procedencia, pero hoy no lo pueden hacer por las trabas laborales, las trabas impositivas, la logística, sin duda también todo el peso que son los aportes de los empleadores. En fin, hay todo un cúmulo de cuestiones que el gobierno ha tratado de ponerlas en el freezer y decir, bueno, yo quiero llegar a las elecciones con el dólar tranquilo y la inflación en baja. No sé si lo va a poder lograr porque faltan 3 meses para esas elecciones. Hay que recordar que la Tal cual. votación va a ser el 26 de octubre y hoy estamos a 23 de julio. Estamos hablando con Juan Turelo, periodista y conductor de Los Tureros, y opina de economía en el diario Labor Interior, aparte de ser muy reconocido también en el mundo empresario eh, por su opinión. Y como te moves en ese ambiente, o sea que en octubre son las elecciones, pero tenemos varias picadas antes, entre ellos lo que va a pasar en Buenos Aires. Eh, ¿qué olfateas que puede pasar entre el panic show de los empresarios, más lo que pasa en el campo y que se acaban las liquidaciones? Justo nos agarra en una transición la elección de Buenos Aires. ¿Qué te imaginas que puede llegar a pasar? Bueno, la elección de Buenos Aires se ha convertido, se hace el 7 de septiembre, es decir, dentro de un poco más de 45 días, en las cuales sin duda se han convertido en una elección que van a ser algo así como las PASO que teníamos antes, que han quedado Tal cual. suprimidas. Las PASO marcaban un poco el termómetro o la opinión de la sociedad, de los electores, sobre cómo estaba el panorama político. Bueno, esas elecciones del 7 de septiembre, con muchos ingredientes, se van a convertir sin duda en una especie de referencia, qué es lo que puede pasar el 26 de octubre. Luego hay que recordar que también hay 45 días hasta que se hace la del 26 de octubre, más, perdón, serían casi 2 meses y medio hasta que se hace la elección del 26 de octubre y en Argentina eso es una eternidad. No esto, no es como pasa a lo mejor en otros lugares del mundo. Abro un paréntesis, mi hija está en Barcelona. Ayer me comentaba que Barcelona celebró que ahí se va a hacer la Copa Ryder de golf, es decir, el desafío que se hace entre los 12 mejores golfistas de Estados Unidos y los 12 mejores golfistas del resto del mundo en 2031. 2031, de acá a 2031. 6 años. Están planeando ello y estaban haciendo una celebración por un acontecimiento que va a ser dentro de 6 años. En la Argentina no sabemos qué vamos a celebrar la semana que viene o el 27 de octubre para mostrar cómo son los tiempos en nuestro país. La elección del 7 de septiembre en Buenos Aires, donde se eligen legisladores provinciales, simplemente diputados, senadores provinciales, concejales, todo eso va a ser un termómetro de lo que podría pasar el 26 de octubre y me parece que va a tener impacto en la economía si el gobierno pierde en forma muy contundente las elecciones. Si las gana, le gana al kirchnerismo en su principal bastión, creo que sería un fuerte impulso para el gobierno, se tranquilizarían sin duda los mercados un poco más de lo que están hoy. Como Hoy. bien decía Roberto,
para quien nos está escuchando o está siguiendo nuestra transmisión, el próximo jueves 31, el gobierno va a recibir la aprobación por parte del Fondo Monetario Internacional, más allá de que haya un reto que le dijo que no alcanzó determinadas metas, etcétera, etcétera, pero el gobierno va a lograr un desembolso del fondo de 2.000 millones de dólares. Eso va a volver a calmar un poco lo que tiene que ver con la cotización del dólar, pero hay que ver qué sucede con los pesos. Hoy la mirada está puesta en qué sucede con los pesos y la tasa de interés, porque no solo los bancos, sino que ahorristas con gran poder, con gran capacidad de dinero, están aportando a la tasa y la tasa está muy alta, ese 60% real, vamos a tomar el término más bajo, llegó a tener hasta 80% real en un año, es una tasa increíble para la Argentina que genera que mucha gente diga, no, yo sigo con la plata, a lo mejor en un plazo fijo, en un bono, etcétera, y eso encarece el crédito y va a ser más difícil la recuperación del consumo, que como vos bien sabés por tu expertise, viene en cuentagotas, casi diría yo, en un frasco chico y muy, muy en cuentagotas. Ayer salió una medición de una de las consultoras que sigue el consumo en los supermercados y mostró en junio una caída con respecto a junio del año pasado, cuando en junio del 2024 se había desplomado la actividad. Es Totalmente. decir, un momento de coyuntura muy difícil, como por eso se va a hacer muy difícil volver a dormir con tranquilidad, Roberto. Eh, Estamos hablando con Juan Turero y se me vienen muchas preguntas y seguramente va a dar pie para que hablemos más adelante, pero eh, si no hay plata, viste que Salvador Di Stéfano, el economista Salvador Di Stéfano, dice, no hay plata como para que el dólar se dispare, porque no hay tanto circulante, cada vez está más seca la plaza, entonces apareció una plata de los bancos y hizo que se fuera, entonces decía, pará, no se iba a ir, pero se está yendo y, y más cerca de 1.400 que de 1.000. Eh, ¿Hay margen, hay posibilidad de que esto de acá al 7 de septiembre que empiece el nerviosismo se vaya un poquito más y a partir de ahí vamos a la micro? El comerciante que quiera cubrirse con inflación queda fuera de mercado porque realmente la gente con plata de sueldo no le da para pagar. ¿Cómo se va a poder, cómo te imaginas que se puede manejar esa transición de consumo bajo, dólar que sube y en el medio un comerciante tratando de tomar decisiones para llegar a fin de mes? Sí, bueno, en realidad ahí hubo un error del Banco Central que decidió eliminar las LEFI, que son las letras fiscales de liquidez, LEFI, y dijo, bueno, no hay más LEFI en el Banco Central si ahora los bancos tienen un sobrante de dinero porque reciben dinero por sus depósitos y no saben dónde colocarlo porque el crédito a lo mejor se puede estancar, nosotros se lo tomamos para que esa plata no circule en el mercado Ah, y obviamente genera una mayor demanda de bienes y servicios y eso podría generar una inflación si no aumenta la productividad. Ahí se equivocó el Banco Central porque dijo, bueno, nosotros no vamos a emitir LEFIs, va el Tesoro Nacional, que vendría a ser el gobierno, va a emitir LECAP, que son letras de capitalización. Pero los bancos no les gustó la tasa que pagaban las LECAP, entonces dijeron, no, parte de este dinero va al dólar. Ahí comenzó todo este vaivén y todos estos movimientos que hemos visto en las últimas semanas. Entonces el gobierno que quiere llegar a la elección con un dólar estable, tranquilo, etcétera, dijo, bueno, si van a comenzar a apostar al dólar, yo les voy a subir la tasa de interés que les pago, ¿para qué? Para que esos pesos que andan dando vuelta, como decías vos, de los bancos, de los ahorristas, no vayan justamente al dólar, sino que se queden en estas letras del Tesoro llamadas LECAP. Bueno, pero como los bancos les comenzaron a exigir cada vez una tasa más alta, llegamos a esta tasa que, como te digo, es una tasa efectiva anual del 60%. Sin duda que eso moderó la fiebre del enfermo. Todavía el enfermo tiene fiebre, auspiciada por los turistas, es decir, hoy hay una gran demanda de dólares por los que viajan al exterior, por las importaciones y también por quienes dicen, bueno, me vuelvo al dólar. Juancito tiene $100, se los compro porque
es interesante seguir apostando al dólar y no a las tasas de interés. Hoy, por ejemplo, el Banco de Córdoba, por un depósito a plazo fijo a 30 días, paga 33,5%, que está por encima de la inflación proyectada en el año, Sí. 25% del gobierno, 30% los economistas. Es decir, que si yo coloco mi dinero en un plazo fijo, nominalmente ya le estoy ganando, más si todavía dejo ese dinero a lo largo de 12 meses. Bueno, pero como decís vos, el que se quema con leche cuando ve una vaca llora, efectivamente, la gente, la sociedad va a estar mirando entre el dólar, las tasas, etcétera, qué es lo que hace. ¿Qué puede hacer un comerciante? Bueno, antes la estrategia era incorporarse, hacer una gran reserva de productos, estoquearse, como se dice habitualmente. Pero como el consumo cae, es posible que las fábricas lleguen en un momento a hacer una oferta del producto, vamos a decir, de la hierba que estoy consumiendo ahora, y entonces si yo estoy estoqueado con un precio alto, voy a perder plata. Lo conveniente en este momento sería para los kioscos, los almacenes, autoservicio, el día a día, y no endeudarse. No endeudarse. ¿Por qué? Porque la tasa de interés subió y es muy posible que se mantenga alta y no va a haber una rentabilidad para pagar esa tasa de interés. Entonces, lo mejor sería que no se endeude el comerciante, como digo, el minorista, el autoservicio, etcétera, hasta tanto se tranquilice este momento que va a tener un veredicto final el 7 de septiembre. Si gana el oficialismo, habrá una cuota de confianza en el gobierno y si pierde el oficialismo habrá que ver cómo pierde, porque es claro que en la provincia de Buenos Aires es muy fuerte el peronismo, el kirchnerismo, y uno descuenta que va a ganar, más allá de que Milei obviamente juega en positivo y dice que ellos van a ganar la elección. Es más posible que gane el kirchnerismo la elección que gane Milei, pero la derrota no debería ser tan abultada que, como decís vos, genere tantas dudas y que obviamente eso haga que comencemos con mucha intranquilidad en la situación económica, que hoy, como vos bien decís, está reflejada en el plano cambiario, el dólar, en el plano financiero, las tasas, y por supuesto en una economía real que va a seguir así hasta las elecciones en cuentagotas, más allá de que haya sectores, como vos conocés, Roberto, que estén bien los que venden auto y los que venden turismo en el exterior. Clarísimo. No puedo terminar la charla sin preguntarte algo de Córdoba. ¿Cómo explicás lo que ha pasado en Córdoba? Cambió, se fue Schiaretti, está bien que cambió la forma en que se recibían fondos, pero Córdoba también perdió dinamismo, la pulsión que había en las empresas, todo el conglomerado empresarial que estaba muy activo, eh, se ha ido apagando. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que pasa en Córdoba? Bueno, la economía de Córdoba se asienta sobre cuatro pilares que hoy, como decís vos, están bajo presión o sacudidos. La agroindustria o el campo, la producción agropecuaria, que ha sido muy buena pese a la sequía que hubo en buena parte del año, de los últimos meses del año pasado. Estaba leyendo ahí que hubo muy buenos rindes finalmente por lo que fueron las lluvias de enero y febrero en la cosecha de granos gruesos. O sea, punto a favor, granos. Bien. Agroindustria. Bueno, si el consumo se mantiene estable, bueno, yo creo que esa agroindustria va a continuar estable. Igual, diría uno, en función de que el consumo no tiene un repunte, pero no tiene una gran caída en lo que es la venta de alimentos vinculadas a la producción agroindustrial, aunque tenga sus vaivenes el consumo de leche, de productos frescos y de carne. El otro sector es el metalmecánico, que está vinculado a la industria automotriz. Y aquí hay un gran interrogante, porque si bien las fábricas han anunciado, las grandes fábricas, proyectos para el año 2026, es 2026. Nos quedan todavía 6 a 8 meses para que comience a fabricarse la Fiat una pickup, Renault comenzará a fabricar una pickup y habrá que ver cómo viene todo el ensamble de los productos que está haciendo Volkswagen, camiones, ómnibus y motocicletas, que son ensamble de productos o de componentes que llegan a la provincia. Y el gran interrogante es saber si ese sector metalmecánico va a ser proveedor en alguno de sus componentes de Vaca Muerta, que es hoy el gran centro de crecimiento de la Argentina,
lo que tiene que ver con las inversiones en petróleo y en gas. Ese sector metalmecánico va a poder reconvertirse o va a poder ser proveedor de vaca muerta, de petróleo, gas y minería, porque esos son los tres sectores más dinámicos que tiene hoy la economía argentina, que en Córdoba derraman poco. No tenemos ni Claro, minería, no tenemos petróleo y no tenemos gas. Es decir, necesitamos que esa industria sea proveedora de esos sectores que van bien, porque en la industria de los autos tenemos proyectos que van a comenzar en el año 2026 y vamos a tener la fuerte competencia de automóviles con este dólar de Brasil y de China, además de México, que es otro productor de... claro. Y finalmente, el cuarto sector que hace a la economía de Córdoba es el turismo interno, que va a quedar más reducido para los argentinos que tienen la cabeza fuera del agua y que no tienen la posibilidad de ir al exterior. Es decir, un turismo interno con una mediana capacidad de gasto, porque el turismo que tiene capacidad de gasto, ese 10, 15, 20%, ese se va a ir al exterior, se va a ir quizás a Brasil, se va a ir quizás a Miami, a Europa, como hay mucha gente que ha viajado en las últimas semanas a Europa, y en menor medida a Centroamérica, pero porque en este momento hay una gran, ¿cómo es que le llaman? Una gran, no le ¿El, diría el alga? epidemia, una ¿El gran sargazo? ¿El el sargazo? sargazo, que es estas algas que han Sí. invadido toda la costa centroamericana y que hacen inviable disfrutar de playas en México, es decir, en Tulum, Cancún, República Dominicana, etcétera. Veía un documental en la televisión ayer, es decir, guardacostas subidos a una lancha internándose en el mar y kilómetros y kilómetros y kilómetros de esas algas que vienen hacia la costa, o sea, no es un problema que se va a solucionar, pero de todos modos, es decir, va a haber turismo emisivo, como se llama, es decir, que se va a ir a Brasil, se va a ir a Chile para comprar lo que está más barato que en Argentina, se irá a Miami si puede llegar a ese destino, o va a visitar sus hijos, sus parientes en Europa, porque hoy hay que pagarse el pasaje a Europa y después tratar de dormir en la casa de los hijos o de los vecinos, no, de los amigos, perdón. Todos los Así amigos. que Córdoba está sin duda en un momento difícil en lo que tiene que ver con los sectores productivos. Dijimos, le va bien a los granos, ojalá que tengamos una buena cosecha también, pero esto va a ser a fin de año recién. Empate en la agroindustria, turismo interno para abajo y la industria metalmecánica también para abajo, con muchos interrogantes de qué es lo que va a pasar en el futuro. Fue Juan Turelo, un análisis espectacular, tal cual la presentación, me quedé corto en la presentación. Gracias por este análisis de lo que está pasando a nivel macro, a nivel micro, a nivel nacional y a nivel provincial, y seguramente te molestaremos más cerca de las elecciones, ojalá por ninguna cuestión crítica y de estar buscando chusmerío de a ver qué va a pasar, sino de lectura de este nivel de jerarquía y hacerlo tan amigable para todo el que escucha digestión, que va en la radio, va en el auto escuchando y diciendo, ¿qué hago? ¿Me largo solo? ¿Qué hago? No se vende, pero hay una oportunidad y me tiento o me freno, ¿viste? Y a veces el miedo paraliza y hace falta información para salir del status quo. Bueno, para Así que quienes van a gracias, Juan. disfrutar del video, Roberto, me despido con la almohada. Ojalá todos tengamos un buen sueño, porque si tenemos buenos sueños es que la economía va a andar mejor. Muchísimas gracias. Fue Juan Turelo en otra entrevista de digestión. Muchísimas gracias y seguimos con mucho más. Chao, profesor. Chao, Roberto. Chao, muchas gracias.